¿Están ahí? Ojalá que sí. Yo también voy a ir a Hechos capítulo 8. Bueno, estamos viendo este libro de Hechos. Estamos viendo algunas partes, no todo, ¿verdad? De manera que podamos apreciar algunos momentos en los que Dios utilizó a los discípulos, a sus apóstoles, ¿no? Para poder predicar la palabra a su alrededor, ¿no? Estamos viendo eso. Esto con el fin de conectarnos con Dios, ¿no? Para poder decir, Señor, yo quiero compartir también tu palabra, Señor. Yo necesito compartir tu palabra. Recuerden que estábamos viendo esta serie de mensajes, se llama Echa tu pan sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. A ver si me pueden ayudar y todos lo leemos juntos. Eclesiastés 11, 1. Dice la palabra de Dios. Si están ahí. ¿Cuántas Biblias tenemos el día de hoy? ¿Rompimos el récord o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nada más. 10. ¿Y esta Zaira trajo una? 11. ¿Verdad? Entonces, bueno, si tú necesitas una Biblia, puedes ir atrás sin ningún problema. Pero contamos las Biblias que nosotros traemos. Entonces, ¿hemos roto el récord más de 11? ¿Tú qué dices? ¿No? No, bueno, vamos a ponernos en 11. Somos 11, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuántos somos la próxima semana. Entonces, pues, una Biblia no es muy cara, así que sería muy bueno que consideres tener y comprarte una Biblia para tu vida. Eclesiastés 11:1 dice la palabra de Dios: echa, todos juntos, ¿cómo ven? ¿Me ayudan? Sí. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días que las hollarás. Correcto. Recuerden que en esta palabra, en Eclesiastés 11:1, quizás se puede referir a una empresa de envío, la cual requiere una gran paciencia para el retorno de su inversión. La idea es que es sabio y bueno el trabajar por un retorno que no se puede ver inmediatamente. No puedes ver el resultado inmediatamente. La palabra que usó el predicador en Eclesiastés 11:1, así mismo se titula la persona que escribió este libro, utilizó la palabra pan, ¿verdad? Pan. Y pan en la Biblia tiene que ver ¿con qué? Con la palabra de Dios. El pan en tipo y cuadro de la palabra de Dios, pero también de Jesús, porque Jesús dijo, como lo hemos visto en los diferentes yo soy entre semana, Jesús dijo que ¿qué? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, así es, ¿verdad? Pero también la siguiente palabra que en Eclesiastés 11:1 podemos ver es sobre las aguas. Las aguas tipo y cuadro del mundo. Como Noé se subió al arca, ¿te acuerdas? Y Noé y su familia eran salvos, los que estaban dentro del arca, pues tipo y cuadro de la iglesia, ¿no? Entonces las aguas es el mundo y todos los demás que estaban fuera del arca se murieron, ¿verdad? Pero el Señor y Dios nos manda que echemos el pan sobre las aguas, sobre la gente que no le conoce, que aventemos el pan sobre más personas. Y según el versículo 11:1 dice, porque después de muchos días, es decir, al paso del tiempo, o multitud de días, o abundancia de días, que dice, lo hallarás. O sea, verás el resultado, verás lo que aventaste, verás lo que dejaste. Verás a aquella persona que tú sembraste esa semilla, al vecino, al amigo, al jefe, a la persona que tú quieras, y después dirás, mira, valió la pena. Valió la pena venir a la iglesia. Valió la pena leer la Biblia todos los días. Valió la pena orar. Valió la pena juntarme con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja y decir, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Mira, valió la pena. Pero dices, es que yo no veo resultados porque mira, mis hijos son bien rebeldes, bien iracundos, ¿verdad? Y eso ya sería otro nivel de violencia, ¿verdad? Pero bien, batallo mucho con ellos. Pero mira cómo es ahora. Mira qué camino tomó. Mira cómo buscó una esposa de bien, un esposo de bien. Mira cómo Dios ha transformado su vida. Valió la pena. Y esta es una invitación también para los discípulos del Señor Jesucristo. Lo podemos tomar de aquí de una manera, aplicarlo hacia ellos también. Porque ellos tenían que confiar en que debían de predicar la palabra, aunque sus propias vidas corrían peligro. Ellos debían predicar de Cristo, aun cuando a veces tenían que invertir pues sus tesoros, invertir sus necesidades, invertir como Pablo dejó todo lo que él era antes para volverse a Jesús.
Y no importa que muchos hasta entregaron su vida por causa de Jesús. ¿Vieron el resultado? A lo mejor no lo vieron inmediatamente en la tierra, pero seguramente delante de Dios vieron todo lo que cosecharon por la obra que habían hecho, o la van a ver el día de mañana, así como nosotros. De entre estos hombres, discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo, encontramos a Juan y Pedro. Juan y Pedro, como vimos la semana pasada, eran personas inexpertas, personas sin mucho conocimiento de liderazgo, no conocían, no sabían pelear, no eran militares, ni siquiera estaban en instituciones de aprendizaje de la ley, pero ellos tenían un gran compromiso con su maestro. Por eso el Señor Jesucristo en persona les dijo lo siguiente, en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Te acuerdas el versículo ese? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde primero? Jerusalén. Después ¿en dónde? Judea. 3, Samaria. ¿Y hasta dónde? A la última de la tierra. Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo es la iglesia hoy en día? ¿Cómo es la iglesia hoy en día? ¿Estamos o continuamos con el mensaje que nos han traído después a nosotros para llevarlo a otras personas? Pareciera a veces que como un ejemplo, ¿verdad? Que a veces hay ciertas personas que tienen un apellido, ¿no? Importante, ¿verdad? Y muchas veces dicen, oye, pues los del apellido tal, pues no, tenemos una vida acomodada y esto y lo otro, tenemos una herencia que el papá nos dejó y esto y lo otro, y todos dicen, es ese apellido tal, ¿verdad? Ramírez, yo me pido Ramírez, ¿verdad? Eres Ramírez, no, te va a ir bien, esto y lo otro, vas a tener mucho dinero. O bueno, como que no ha funcionado, ¿verdad? Conmigo a lo mejor, ¿no? Pero dices, o sea, de alguna manera hay gente que tiene cierta, ¿cómo se llama? Cierta herencia en sus vidas. No, tú eres tú eres de tal familia. Ay, tu papá era bien trabajador, tu papá era un comerciante. Me imagino que por eso tú también tienes un negocio. Tu mamá era bien trabajadora y se levantaba desde la mañana y bien temprano y en la noche bien tarde se dormía. Seguramente por eso eres así. Y a lo mejor por eso y tus hijos repiten y repiten lo que ven en sus casas, ¿sí o no? Pero ¿en qué punto nosotros nos hemos a lo mejor perdido como iglesia y hemos dejado de repetir lo que nuestros antepasados cristianos, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos han hecho? ¿Te acuerdas como la historia de la mujer, de la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan? Aquella mujer cuando llegó Elías y le dijo a la mujer aquella, dame de comer, y la mujer decía, ¿sabes qué? Ni siquiera no tengo nada, nada más tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Pero Elías le dijo, no te preocupes, pero dame a mí primero, no tengas temor. Porque versículo en 1 Reyes 17:14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El mensaje es claro. Invierte ahora y ves el resultado después. Echa el pan sobre las aguas y después lo hallarás. Invirtamos en llevar la palabra a otros, y aun cuando no vea resultado digas, después voy a ver el resultado, después voy a ver la bendición. Supongamos que un granjero dijese, si tengo una buena cosecha, entonces sembraré la semilla. Imagínate, tengo una buena cosecha, entonces voy a sembrar la semilla. ¿Cómo? O sea, tienes que sembrar la semilla primero, ¿sí o no? O supongamos que un negociante dijese, cuando reciba el 100% de los pagos del alquiler por un periodo de 10 años, edificaré el bloque de apartamentos aquí en San Lorenzo, ¿cómo se llama? ¿El aquí atrás? Cañadas de San Lorenzo, ¿no? ¿Sí, no? Cañadas de San Lorenzo, para ver si están aquí todos, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, una persona no hace eso. Una persona invierte primero, ni siquiera sabe si todos van a habitar sus departamentos, ¿sí o no? Hasta se la juegan, dice, no importa, va a ser el edificio más grande de la comarca, por así decirlo, y ni sé si alguien me lo va a rentar. Invierten primero y después dicen, mira, gracias a Dios,
Bueno, ni gracias a Dios, quién sabe si creen en Dios, ¿verdad? Pero mira, se llenó. Invierte primero y verás el resultado después. Es por eso que estamos viendo la historia en Hechos de hombres que predicaron la palabra de Dios, invirtiendo su vida en esa tarea y vieron resultados. En Hechos 8 quisiera hablarte el día de hoy que necesitamos sembrar su palabra en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. ¿Cómo? Número 1, comparte la palabra aún en la adversidad. En Hechos 8, ahora sí, vamos a estar ahí viendo, no te muevas el capítulo de Hechos 8, por favor. Vamos a estar viendo otros versículos, pero ese va a ser nuestro capítulo clave el día de hoy. En Hechos 8 encontramos al inicio, fíjate lo que dice en Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? ¿En la muerte de quién? A ver si me están siguiendo. De Esteban. Fíjate qué interesante. O sea, alguien le puso los números de los capítulos de la Biblia, los versículos. O sea, si copiaras el versículo arriba, donde dice el 60, entenderíamos la razón porque dice eso. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Esteban fue un diácono que se necesitaba en aquel tiempo, diciendo, oigan, nos están pidiendo que nosotros atendamos las necesidades de las viudas y no podemos, los apóstoles decían. Entonces vamos a buscar hombres de buen testimonio, de conocimiento de la palabra de Dios, que hagan el trabajo. Y entre ellos era Esteban. Y Esteban se levantó y empezó a predicar la palabra de Dios, porque lo que había conocido, y eso a los judíos les caló hondo en sus vidas, tanto que lo llevaron al concilio, así como llevaron a Jesús y así como llevaron a muchos discípulos o apóstoles, y les empezaron a blasfemar en contra de ellos, a decir mentiras en contra de ellos, y tanto fue un discurso de Esteban que todo el capítulo, el capítulo 7, todo el capítulo 7 es Esteban dando un discurso a la gente que lo escuchaba. Pero al final, las palabras que dijo al final Esteban, eso les caló muy hondo a la gente. Dijo, no, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con eso. Se levantaron y enardecidos agarraron una piedra y lo empezaron a apedrear. Y Esteban murió, el primer mártir del Nuevo Testamento. Y Saulo, versículo 1, consentía. ¿Sabes qué significa consentía? ¿Qué significa consentía? Aprobaba, estaba contento. Y en otro raíz, la raíz griega, ¿sabes qué decía? Aplaudía. Imagínate. Estaban matando a Esteban, lo estaban golpeando, lo estaban apedreando. Imagínate, o sea, estaba ensangrentado, su rostro se estaba desfigurando por tantos golpes, piedras. Oye, a veces con una piedra en la cabeza te está sangrando. Y luego viendo que haya personas la estaban matando, imagínate, es como si Pablo o Saulo, como se llamaba en aquel momento, estaba aplaudiendo. Muy bien, lo hicieron muy bien. Imagínate. ¿Te gustaría eso? Él por predicar la palabra, lo que pasó en su vida. En aquel tiempo, Saulo era un perseguidor de la iglesia y estaba totalmente entregado en lastimar, fíjate, en lastimar a la gente que predicaba de Jesús, de la palabra de Dios. Tanto que una vez en Hechos 26, él se acordó, en Hechos 26:11 dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Es decir, se metía a la iglesia, a las sinagogas. O sea, se metía donde estaban reunidos, como si estuviéramos nosotros en este momento aquí, y alguien se mete por la puerta y agarra su escopeta y agarra o se empieza a golpear a la gente que estamos aquí reunidos. Digo, eso no está muy lejano, porque en Medio Oriente pasa. Y hay partes en nuestro país, ¿no has visto eso? Que la gente que no está de acuerdo con los cristianos, la iglesia tradicional, se mete en las iglesias y las incendia, aún con la gente adentro, ¿sí o no? Eso no está muy lejos, es real. Y pasa, y dice Saulo, los forzaba, dice versículo 11, los forcé a blasfemar. O sea, di que no crees en Dios. Imagínate, con una pistola te ponen en la cabeza o le ponen una pistola a tus hijos. A ver, reniega a Jesús, reniega a Dios. ¿Quién lo haría? ¿Qué haríamos? A ver, di que Dios no es que Jesús no es el Salvador y le ponen la pistola a tu bebé. ¿Qué harías?
Y le ponen la pistola a tu esposa que está embarazada en su vientre. Imagínate. Eso no es algo fuera de nuestro pensamiento, es algo real. Y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo perseguía a los cristianos. Saulo estaba enardecido en contra de ellos. De hecho, Hechos 8:1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Dice ahí, si me sigues, por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La muerte de Esteban era solo el principio, porque las compuertas de la persecución eran abiertas contra los cristianos. Saulo era solo uno de muchos perseguidores en contra de los cristianos. Dios permitió que esta situación tenía una razón, para algo. Y esta situación, esta persecución en la iglesia, provocó que la iglesia no solamente se quedara junta en Jerusalén, solamente todos juntos, aquí estamos bien muchachos, apóstoles, los nuevos convertidos, aquí nos quedamos todos juntos en Jerusalén. No, esta persecución provocó, como dice la palabra, versículo 1, que la iglesia que estaba en Jerusalén, todos fueran esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, como Jesús lo había dicho que hiciera el pueblo, sus discípulos, Amigos, la persecución no es cómoda. Si no, pregúntale a los judíos que fueron perseguidos en el Holocausto. Si no, pregúntales a aquellos que fueron martirizados simplemente por ser judíos. No es cómoda. Las pruebas no son cómodas. La predicación del Evangelio hoy en día no es cómoda. Y más aún para aquellas personas que no quieren ir a la luz. Porque tú y yo sabemos que la palabra de Dios es espada. ¿Cuánto más incómodo lo será en medio de la persecución? El capítulo en Hebreos, de los héroes de la fe, en Hebreos 11:36, dice que otros experimentaron vituperios y azotes más, y a más de estos, prisiones y cárceles. Creo definitivamente que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas tienen un sentido y un propósito. Obvio, las pruebas y las dificultades no son cómodas. A nadie le gusta eso. Señor, si me puedo saltar la parte de las pruebas, sería bueno, ¿no? Si tú y yo podamos ver nuestra línea de tiempo cuando decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, y dijéramos: Señor, no te puedes saltar las partes de las pruebas. Me quiero quedar con la alabanza, me quiero quedar con lo bonito que es recibir tu palabra de Dios, pero las pruebas no las pudiéramos evitar. Pero ahora imagínate predicar la palabra de Dios en medio de esta persecución. ¿Cuánto no sería difícil para los discípulos? O sea, salir y predicar, y con el riesgo de que venga el Saulo y te mate y te lleve a la cárcel. O sea, y dices: ¿qué puede hacer la gente? No, mejor yo ni hablo de Jesús. ¿Sabes qué? No, se cancela, ya no voy a hablar de nada de él. ¿Te acuerdas cómo leímos la semana pasada que Pedro y Juan fueron intimados? Les dijeron: no vuelvan a hablar más del nombre de Jesús, por favor. Bueno, no dijeron por favor, yo creo que no, seguramente con otras palabras, pero les intimaron, y más adelante hasta los golpearon y los latiguearon, diciéndoles: no vuelvan a hablar del nombre de Jesús. Yo no sé qué pasaría si tú y yo recibimos persecución. Yo no sé, pero quizás, si tú y yo recibimos persecución, pero quizás sí se revelaría quién es verdaderamente un seguidor de Jesús. ¿No has escuchado una historia así, que se mete un maleante o alguien con una pistola en una iglesia, ¿verdad? A ver, ¿quién realmente es hijo de Dios? ¿Verdad? Fórmense, les voy a dar un disparo, y los que no son hijos de Dios, váyanse de una vez, aprovechen. Y se fue casi la mitad de la iglesia, ¿verdad? Y luego le dijo el maleante: ahora sí, pastor, puede predicar. Ya se quedó la gente que es seguidor de Jesús. Pues imagínate, híjole, o sea, no lo sé, pero a veces cuando hay persecución,
se revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Amigo, te voy a decir algo. Dios puede usar las circunstancias difíciles para guiarnos hacia su voluntad. ¿Estás pasando una situación difícil? Bueno, Dios te quiere llevar a otro nivel. ¿Estás pasando una situación difícil y complicada? Bueno, a veces Dios nos necesita sacudirnos para sacarnos de nuestro estado confortable y llevarnos a un lugar, a otro mejor lugar. ¿Sabes? A veces en los lugares de las zonas metropolitanas, yo creo que la gente ama su ciudad. ¿Tú qué dices? ¿Amamos nuestra ciudad? Pues amamos nuestra comodidad, quizá, ¿no? Oye, nos gusta, pues, quiero comprarme algo, 1 litro de leche, pues nosotros en nuestro caso, pues voy al lado, quién sabe cuántos pasos voy y compro eso. Oye, tengo una necesidad con el doctor, pues cuántos más doctores hay a nuestro alrededor, ¿no? Que el CIMI y tal, y que las farmacias de la hora, quién sabe cuál cosa, ¿verdad? Y ahí están los doctores. Y quizá por eso mucha gente prefiere no salirse de su comodidad para ir y predicar a esos lugares donde a veces, oye, los doctores, no, pues aquí el doctor de aquí que pase la carreta, o de aquí que pase el autobús. Que no será por eso a veces que no queremos dejar nuestra comodidad para ir y predicar la palabra de Dios a otras partes. La verdad, a veces lo pienso así, dices, de repente pensamos, bueno, Tlajomulco, híjole, esos lugares donde a veces pensamos y pasan muchas cosas, pero hay esos lugares donde la gente está ávida para escuchar la palabra de Dios, donde la gente ya está abierta, está necesitada, pero hay tantos lugares donde se ha predicado tanto la palabra de Dios que la gente haya recibido una y otra vez invitaciones, volantes, tratados, y no, me dan quién sabe cuántos de estos. Hay gente que seguramente dirá, pero hay lugares en el mundo que ni siquiera han podido todavía escuchar la palabra de Dios, y tú y yo hemos ido a esos lugares y la gente está, dime qué más. ¿No será que a veces el Señor tendría que meter algo de persecución a nuestras vidas para poder sacar el verdadero cristiano que tenemos dentro, que aún a pesar de las dificultades sigue adelante? ¿Será que necesitamos eso para estar en un hospital y decir, Señor, ahora sí te voy a buscar, ahora sí me voy a acercar, Señor, ahora sí voy a buscarte, ahora sí voy a hacer las cosas bien? ¿Será que necesitamos haber salido lanzados por el vidrio de enfrente del carro, ¿verdad? Y sin ningún rasguño ni nada, y digamos, Señor, ay, ahora sí me salvaste, Señor, ahora sí ya voy a buscarte? Yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que no necesitamos de eso. Pero en Hechos 3, en Hechos capítulo 8 dice versículo 1, y dice, salvo los apóstoles, o sea, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La gente fue esparcida, pero los apóstoles seguían en Jerusalén. Hermanos, si tú quieres ser líder de la iglesia, ¿sabes qué va a pasar? Persecución, y tú y yo necesitamos ser los primeros de poner el ejemplo a los demás que sí se puede salir adelante con ayuda de Dios. No al final. Si tú quieres ser líder de esta iglesia, quieres ser un diácono, por así decirlo, de esta iglesia, tú y yo tenemos que poner el ejemplo que se puede salir adelante aún a pesar de la persecución o de las noticias difíciles. ¿Has recibido noticias difíciles esta semana? Yo también. Pero he decidido seguir estando en el camino de Dios. En versículo 3, dice, versículo 2, 3, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y asolaba Saulo la iglesia. Versículo 3, ¿qué más dice? Y asolaba Saulo la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿en dónde? En la cárcel. Qué interesante. Casa por casa. O sea, no la iglesia. La iglesia no recibía persecución solamente. La iglesia no buscaban a los judíos que estaban metidos en la iglesia. Y alguien decía, ¿es la iglesia que está buscando de Dios? Yo no, yo nada más
soy simpatizante. ¿Has escuchado esa frase? Yo soy simpatizante nada más de la iglesia, ¿verdad? Oye, pero que en la iglesia, a ver, ¿tú qué opinas del aborto? No, yo nomás soy simpatizante, ¿verdad? Yo no sé. Ahí el pastor está diciendo que quién sabe qué cosa, ¿verdad? Ahí mi familia tiene esa fe, o ahí mi papá tiene una fe muy amplia, ¿verdad? Yo no, o sea, yo quién sabe, ¿no? No, Saulo se metía casa, ¿por dónde? Casa por casa. Quizás este es un buen recordatorio para decirnos, no vivas la fe de tu papá, no vivas la fe de tu mamá, no vivas la fe de la iglesia. Es que en la iglesia nos va muy bien y somos muy ganadores de almas. Oye, ¿cuántas almas llevas ganadas tú? No, ni una. Pues entonces, ¿verdad? Es que en la iglesia somos muy trabajadores y le echamos muchas ganas, sí, pero ¿y tú qué haces? No, yo nomás veo. Pues entonces, casa por casa. Pablo se metía, Saulo, casa por casa. ¿No será que individualmente el Señor Jesucristo en el día del juicio nos va a pedir cuentas? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Fue cómodo para ellos? No. Así como no fue cómodo para los misioneros que fueron a Ecuador en el 8 de enero de 1956. En las orillas de un río solitario, muy adentro de las selvas del Ecuador, nativos asesinaron a 5 misioneros, ya te he contado la historia varias veces, quienes venían a contarles de Jesús. 5 nativos, 5 misioneros fueron muertos por los nativos que iban a predicar la palabra de Dios. Para muchos esta muerte parecía una tragedia sin razón. Muchos solo podían ver a 5 jóvenes misioneros que tenían sus carreras paradas demasiado pronto, o las 5 viudas o los hijos ahora sin padre. Pero Dios hizo una increíble obra a través de aquellos 5 hombres. Aún sus muertes y la bendición todavía reverbera a través de personas como Elizabeth Elliot, una de las 5 mujeres cuyos esposos fueron asesinados. Y Elizabeth Elliot se quedó a trabajar en esa tribu para compartirles el mensaje de salvación. ¿Fue cómodo para ella? No creo, porque mataron a su esposo. Pero ella tenía una misión: echar el pan sobre las aguas. Pero también comunica la palabra de Dios en medio de los necesitados. Miran Hechos 8, 5 al 13. Entonces Felipe, versículo 5, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, dice, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En qué lugar estaba siendo predicada la palabra de Dios? A ver si está siguiendo por ahí. ¿En qué lugar? Samaria. ¿Te acuerdas una historia en que en el Antiguo Testamento que entre los judíos y los samaritanos se llevaban bien, muy bien? No, ¿verdad que no? No se llevaban bien. De hecho, la verdad es que todos estaban, había esa como que, aunque eran, por así decirlo, de la misma nación, ¿verdad? Pero en un tiempo Judea y Samaria pues se separaron, el norte de Israel y el sur. Y Judea pues tenía Jerusalén, era lo más apreciado, o sea, de alguna manera para Dios. De hecho, era el pueblo Jerusalén, el pueblo escogido, aún donde Dios tenía todavía más cariño sobre ese lugar. Entonces samaritanos y judíos no se llevaban, no tenían buena relación, tanto que una vez, lo platicamos la semana pasada, Juan y su hermano, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén y los samaritanos no recibieron a Jesús, ¿te acuerdas que Juan dijo, no quieres que mandemos fuego del cielo para que termine con todas estas personas? Bueno, tampoco valían los samaritanos para los discípulos de Jesús. Pero entre ellos estaba Felipe. Felipe no era apóstol, igual que Esteban era un diácono, un escogido, ¿verdad? De buen testimonio y de sabiduría de parte de Dios para llevar la palabra de Dios. Felipe no fue racista.
Felipe llegó a Samaria y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5 que dice, a causa de la persecución, Felipe llegó a Samaria y les predicó de Cristo. Felipe no tenía ningún prejuicio. Es que, ¿sabes qué? Judíos y samaritanos no nos llevamos. No, a ti no te voy a hablar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No hay relación entre ti y entre ustedes y nosotros. No. Como no debe de haber un espacio entre nosotros o prejuicios para decirles, es que no van a querer, les voy a hablar de Dios. Si conocieras a mi vecino. Es bien, todo el tiempo está peleando, llega violento a su casa, se pelea con todos, hasta conmigo ya se peleó y esto y lo otro. Si conocieras a mi jefe, no, ¿cómo le voy a hablar la palabra de Dios? A lo mejor me quedo sin trabajo. Si conocieras a mi papá, de verdad, hablarle la palabra de Dios a tus padres es la mayor prueba que podemos tener. ¿Sí o no? Hablarle la palabra de Dios a tu papá, no si te ha tocado a ti. Pero a mí me tocó una vez, un día dije, ya tengo que hablarle a mi papá de Cristo y tengo que hablarle y como que siempre era un no. Y un día le dije, ¿sabes qué, papá? Este es el momento, ¿verdad? Y pues mi papá conoce todo de mí. Sí, ¿para qué tú me estás hablando? Si ya te conozco, quieres así. No les digo, porque no me son necesarios decirlos en este momento, ¿verdad? O no tienen razón alguna. Pero piénsalo, o sea, ¿cómo le voy a hablar? O es que tiene muchos tatuajes. Es que mi hijo es muy rebelde, no me va a escuchar. ¿Cuántos prejuicios el día de hoy podemos tener para ir y predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos prejuicios te van a detener? Y te invitamos la siguiente semana para tú y yo ir y predicar la palabra de Dios, ¿no? Y prejuicios, es que no me van a abrir, es que la gente está comiendo ahorita. Y es que hay gente que te dice, yo ya conozco de Dios, pero no se preocupe, yo soy testigo de Jehová, a algunos te tocará, pero ¿quién tendrá el valor de decirles, mira, yo te voy a hablar de Jesús de la Biblia? Felipe no era racista y compartió la palabra de Dios aún en medio de los samaritanos. El versículo 6, fíjate, y la gente unánime escuchaba atentamente. ¿Qué hacían? Las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué más? Las señales que hacía. Fíjate qué interesante. Había esa unidad, había esa preocupación, dime, Felipe, lo que tú me tienes que decir, unánime. La gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Yo me acuerdo cuando aquel tiempo el pueblo de Israel en Nehemías se juntó y se abrió la Biblia, ¿verdad? La ley, ¿verdad? El pueblo de Israel que por muchos lugares estaba perdido, estaba disperso. Y en aquel tiempo Esdras se paró enfrente de todos, abrió la Biblia. Y en Nehemías 8:3 y dice, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, todos estaban atentos. Versículo 6, Nehemías 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, había atención en la palabra de Dios. Justo como la semana pasada que hablamos que cuando Pedro y Juan le dijeron al cojo, míranos, el cojo estuvo atento a la palabra de Dios. Yo te voy a preguntar algo, ¿cuán atentos podemos estar a la predicación de la palabra de Dios? Sin distraernos. Y déjame ver el chat. Por eso les animo, busquen la manera de traer una Biblia. Porque a veces con el celular te puedes distraer, de verdad. Por eso contamos las Biblias, porque te animamos a decir, a ver, deja que Dios, voy a poner atención, llega un WhatsApp, llega una notificación, a ver, porque tengo que ver cuántos me gustas tengo, cuántos me encorazona tengo. De verdad, piénsalo, cuántas veces cuando tú estás leyendo la Biblia en las mañanas, ojalá y lo hagas todos los días, algo te distrae, ¿sí o no? Algo te distrae.
Oye, pasa alguien ahí. Oye, amor, oye esto, que el otro. Híjole, ya te distrajo en tu tiempo con Dios. Ojalá que tú y yo podamos cerrar nuestras puertas y decir, este es mi tiempo con Dios. Que pongamos atención en la palabra de Dios. ¿Sabes cómo no? Como cuando tú y yo conocimos de Dios la primera vez. Como cuando Pablo les decía a los Gálatas, dice, un gozo, como decía Pablo a los Gálatas, en Gálatas 4:15, dice, ¿en dónde está? Pablo les decía, ¿en dónde está este gozo? Un gozo, como decía Pablo a los Gálatas, donde si hubiera sido posible, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. En la versión NTV les dice, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Yo te pregunto, ¿dónde está esa intención de escuchar la palabra de Dios? Que a lo mejor cuando la primera vez nos acercamos a Dios había en nuestro corazón. ¿No será que a veces estamos tan llenos de prejuicios, de pensamientos, de preocupaciones, que nos desviamos y ya no estamos atentos a la palabra de Dios? ¿Dónde está ese gozo? Pablo le decía a los de Gálatas. En aquel día, en Hechos 8:8, dice la Biblia que así había un gran gozo en aquella ciudad porque escucharon la palabra de Dios. Había gozo, había ánimo, había como que, cuéntame más. Yo quiero escuchar más de tu Dios. Platícame más de tu Dios. Y en aquel tiempo todo el pueblo de Samaria estaba enfocado en aquel, ¿cómo se llamaba? Un mago que se llamaba, ¿cómo? Simón, ¿verdad? Se llamaba Simón, ¿no? Y en aquel mago, ¿verdad? Hacía grandes, ¿qué hacía? ¿Grandes qué? Grandes obras, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y ¿qué había hecho Simón? Engañado a la gente de Samaria y haciéndose pasar por alguien, ¿qué? Alguien grande. Versículo 10. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Híjole, fíjate, la gente se había escuchado más a este mago por ver sus milagros, por ver lo que hacía y diciendo, esto es el poder de Dios. Fíjate, no habían escuchado el verdadero poder de Dios. No habían escuchado lo que realmente Dios decía en su palabra. Y cómo hoy en día, cuánta gente hoy en día idolatra a todas aquellas personas que hablan cosas bonitas, ¿verdad? Yo he visto, me tocó ver muchos amigos cristianos, por así decirlo, que había en un noticiero una persona que se aventaba un discurso, ¿verdad? Motivacional. Y todos lo ponían ahí, comparto, y me gusta, y esto y lo otro. Oye, ¿no te has metido en la Biblia para poder ver lo que Dios dice en su palabra? Para necesitar que otros vengan y te hablen, te digan, wow, aquí hay un gran poder de Dios. ¿Será que no habían conocido la predicación del Señor Jesucristo? Porque cuando los judíos escucharon a Jesús hablar, ¿qué dijeron los judíos? En este sí habla con autoridad. ¿Sabes qué? Yo quisiera que la iglesia no sea tanto conocida por las sillas bonitas que tenemos, porque tenemos buenos climas. Bueno, yo creo que sí, ojalá y sí sea suficiente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un buen grupo musical y le estamos echando ganas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahí vamos. No, yo quiero que la iglesia sea conocida por alguien que dice, aquí se predica la buena palabra, con autoridad. Aquí se predica a Cristo crucificado, a la salvación de Cristo. Y que si Dios no quiera un día, tú tengas que ir, hoy sabes que me voy a cambiar de ciudad, de país, y esta letra, ¿sabes qué? Voy a buscar un lugar donde se predique la buena palabra. Y que tú hasta te sientas como que, si no vas a un lugar así, donde no se predique la buena palabra, te sientas vacío por dentro y digas, a mí en mi iglesia me predicaban buena palabra. ¿Qué estoy haciendo en una iglesia donde el mensaje dura 15 minutos, 10 minutos, ¿verdad? No digo que nos tardemos mucho, ¿verdad? 15 minutos, 10 minutos, y le dan tanto énfasis a la alabanza, y están gritando y saltando, yo soy loco de Jesús, y gritando, y esto y lo otro, luces, sonido por todos lados, y la predicación de la palabra, caray, se nos olvidó.
No, ¿saben qué? La próxima semana hay un mensaje. No puede ser. Que tú y yo seamos conocidos. No porque tengamos una playera de hey, soy cristiano, porque traigamos una Biblia debajo de nuestros brazos, sino porque, ¿sabes por qué? Porque hablamos la verdadera palabra de Dios. Te voy a preguntar algo. ¿Tú todavía dudas que hay personas que pueden ser salvas? Versículo 11 dice, y le estaban, versículo 11, 8:11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, dice, esta es una palabra de Dios. Y en nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? Se bautizaron hombres y mujeres. Imagínate el día de mañana que tengamos un bautisterio aquí, en vivo. ¿Quién quiere bautizarse? Y pasa alguien de atrás. Yo quiero bautizarme. He entendido que Jesús es el Señor. Estaría bien, ¿no? Es que vamos, hasta que tengamos los bautizos, vamos a tener un día de campo. No, yo quiero ahorita bautizarme. ¿Qué me impide? Si crees bien puedes. Versículo 13, también creyó Simón, el que era el mago, el que cualquier persona diría, no hombre, este está bien más perdido que el hijo de la Llorona, como dice Will. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿qué dice? Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba como atónito. Aquella persona que había engañado a casi todos, o a todos, ¿verdad? Ahora era un seguidor de Jesús y estaba al lado de Felipe y se había bautizado. ¿Tú no crees que el Señor puede restaurar tu matrimonio? ¿Tú no crees que Dios puede restaurar a tu hijo que está bien perdido? ¿Tú no crees que Dios puede restaurar a tu vida? Mira lo que Dios hizo con Simón. Aquel hombre que se encargaba de hacer que los demás se fueran hacia él, ¿verdad? Ahora era un seguidor de Jesús. Pero no todo estaba terminado aquí. De verdad que necesitamos un verdadero arrepentimiento. No podemos irnos con la imagen por fuera. Se necesita un verdadero arrepentimiento para predicar la palabra de Dios. No tú y yo podemos decir, oye, pero viene a la iglesia todos los domingos. Oye, pero y yo lo veo, hasta canta bien bonito. Hasta que trae una playera, yo soy seguidor de Jesús, se compró una Biblia y las más grandotas, esas las Thompson, ¿verdad? Esas que traes una enciclopedia, ¿verdad? Y es el momento del mensaje y pum, saca su Biblia, ¿verdad? Nadie como él. No nos podemos guiar por la vista. Fíjate lo que dice en Hechos, ahora del 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los que habían predicado la palabra de Dios en Hechos 3 y 4, ¿te acuerdas? Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Fíjate qué interesante. Entonces tú y yo podemos decir, caray, entonces ciertas personas tienen autoridad para imponer las manos en las personas y que ellos bajen el Espíritu Santo sobre ellos. No, cuidado, no formemos doctrinas en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro de transición. Dios está trabajando apenas con el pueblo de Israel y con la gente está esparciéndose la palabra de Dios de la manera que Dios permitió que esto se hiciera así, para que no hubiera, los de Samaria son seguidores de Jesús, pero nosotros los de Jerusalén somos otros. Iba a haber una gran división aquel tiempo. Sino en aquel tiempo Dios permitió por medio de los discípulos esparcir el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y que así se fuera multiplicando, esparciendo en una unanimidad la palabra de Dios en general, pero todos partiendo de la simiente de Jesucristo, y luego los apóstoles, y luego todos los demás.
Es decir, no necesitamos pedirle a un apóstol que venga y predique la palabra de Dios y que todos aquí al frente nos formemos y él ponga sus manos o el saco, como hemos visto de repente en videos, ¿verdad? Y ponga su saco volador, ¿verdad? Y todos reciban una parte de su saco, ¿verdad? Y ya recibí el Espíritu Santo. No. La Biblia dice que el Espíritu Santo habita en medio de las personas salvas. Y el Espíritu Santo vive. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en Juan 1:12 podemos entender que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios y pedimos al Señor Jesús que seamos sus hijos, por consecuencia tenemos el Espíritu ¿qué? Santo en nuestras vidas. El mismo Espíritu Santo que Pablo dice a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, no lo entristezcas, sino vive con el propósito de agradar a Dios con tu vida, con tus hechos, con tus pensamientos, con tu corazón, con todo lo que tengas. Porque acuérdate que habéis sido comprados por precio. Y en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Por eso glorifica a Dios. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos comportando hoy en día a nuestro alrededor? En aquel tiempo, Simón se acercó a Pedro y le dijo lo siguiente, en Hechos 8, Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, versículo 19: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Caray, él quería recibir el Espíritu Santo diciendo: oye, ¿cuánto me cuesta a mí? ¿Con cuánto me lo puedes vender? ¿A cuánto me venden la concesión para que yo lo pueda dar a otras personas? Y a lo mejor, quizá, no dice ahí, pero quizá a lo mejor hasta pues generar negocio, porque es lo que hacía antes. Qué interesante, fíjate esto. Ya estamos por terminar. Simón era una persona, pues estaba al lado, ¿se bautizó, sí o no? Sí. ¿Se bautizó? Número 2, estaba al lado de Felipe. Estaba con él. Número 3, Felipe lo adoptó como un seguidor más de él. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Él creía que con dinero puede ganar el Espíritu Santo. Pedro le contestó lo siguiente. Le dijo, versículo 20: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. ¿Qué dice? Delante de Dios. De verdad, hermanos, ¿cuántos mercenarios hay hoy en día del Evangelio? Que predican el Evangelio, se ven como ángeles bajados del cielo, traen un vestuario impecable, ¿verdad? Pero andan entre las ovejas sacando dinero a favor de sus arcas. Tienen casas, carros, mansiones de lujo, y la gente no se da cuenta que son son lobos vestidos de ovejas. Pero son mercenarios porque negocian con el Evangelio y quieren ganar dinero a causa o a costa del Evangelio de Jesús. Por favor, no hagamos eso. ¿Cuántos hoy en día creen que si tienen tanto dinero o si son suficientemente buenos en la tierra, pueden ir al cielo? Y negocian su salvación. ¿Sabes qué? Si hago cierta cosa, si voy a cierto lugar, si hago este sacrificio, a lo mejor tendré entrada al cielo, negociando con lo que Dios te da. Y eso no se puede hacer así.
Por eso Pedro le dijo en el versículo 22, arrepiéntete, ¿qué dice? Pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, amigo, no has cambiado nada, no te has arrepentido. Y hermanos, esa es la predicación que nosotros damos. No es de que ya levanté la mano, ya soy salvo. O sabes que fuimos a una campaña evangelística, fuimos a un parque, compartimos la salvación. Ya levantó la mano 15, 20, 30, 50 personas. Gloria a Dios, ya está, 50 personas son salvas. ¿Quién sabe? Porque quizás no se han arrepentido de corazón todavía. ¿De qué servirá levantar la mano? ¿De qué servirá venir aquí al frente? ¿De qué servirá traer una playera? Soy seguidor de Jesús. Traer la Biblia más grandota de toda la comarca, ¿verdad? Y nuestra vida no se ha arrepentido de corazón. Yo te pregunto, ¿de qué sirve? De nada. ¿De qué sirve venir a la iglesia todos los domingos? De verdad, lamentablemente hay gente que va a una iglesia todos los domingos y su corazón no se ha arrepentido. Siguen con sus mismos vicios, ¿sí o no? Con sus mismos problemas, con los chismes, con las dificultades, con infidelidad. Qué lamentable que algunos hasta sean seguidores de Jesús, pasen al frente, cantemos aquí al frente, estemos a un lado siguiendo a Jesús, no nos apartemos de Él, pero por dentro nuestro corazón sigue lejos de Él. De verdad, yo me preguntaría, ¿qué papel estamos haciendo? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Lamentaría mucho que una persona diga, oye, ya está sirviendo, está trabajando a Dios, y que algún papá o mamá me digan a mí, oye, ¿sabes qué? No le sirve para nada a mi hijo que vaya a la iglesia. Yo lo veo y sigue igual. Y canta y toca la batería, y toca la guitarra, está al frente dirigiendo, y vamos con la familia y decimos, oiga, ¿cómo es su hijo? No, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo es en la casa? No, de lo peor. Híjoles, yo me diría a mí mismo, ¿qué tipo de cristianos estamos produciendo en esta iglesia? Y me preocuparía por eso. Pedro le dice a Simón, arrepiéntete. ¿No será que ese gran poder que Simón tiene lo tenía tan atado que no podía dejarlo? Este hombre, algunos dirán, oye, Pedro, no seas tan malo, ¿verdad? No seas tan duro. Él apenas es un recién convertido. Es más, tiene días, no sé, de haberse convertido, quién sabe cuánto tiempo reducido. No seas tan malo, dale chance que se siga fumando sus cigarritos, ¿verdad? Que se siga echando. Pues al cabo nadie lo ve, está en su casa todavía. Hay tranquilidad, ¿verdad? No anda allá afuera haciendo su show, ¿verdad? Esto y lo otro. Por favor, no seas tan duro, Pedro. Pero Pedro fue muy directo. ¿Y no será que eso es lo que pide el Señor de nosotros? Arrepiéntete. Cambia tu vida. Te voy a contar algo. La verdad es que me gustaría saber el resultado de Simón. Lo último que dijo Simón a Pedro, versículo 25, 24, fíjate, respondiendo entonces Simón dijo, acuérdate, 22 dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios. ¿Y qué responde Simón? Fíjate qué responde Simón. Y con eso terminamos. Versículo 24. Respondió entonces Simón, dijo, fíjate lo que dijo Simón. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tú ruega por mí. Tú ve a la iglesia por mí. Manda a los hijos, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Y el papá bien malo, ¿verdad? Golpeando a su mamá y teniendo un mal ejemplo. Ustedes vayan a la iglesia. El clásico ejemplo aquí sería, tú ora por mí porque tú estás más cerca de Dios, ¿verdad? Yo soy bien malo, ¿verdad? Pero yo veo que tú estás más cerca de Dios, tú pide por mí. O sea, el arrepentimiento es individual. O sea, Pedro ya le dijo, ruega a Dios para ver quizás si te salva. Hazlo, o sea, toma tu paso, da el siguiente paso, tú hazlo. Y Simón le dice, oye, rueguen por mí. O sea,
¿Sabes qué me gustaría? Saber el resultado de esta historia. Me gustaría haber visto un Simón arrepentido y diciendo: perdóname, Padre, he vivido mal en mi vida. Me gustaría haber visto un Simón arrodillado, no delante de Pedro, ¿verdad?, sino hacia Dios, diciendo: Padre, perdóname, porque mi vida que he vivido no ha sido buena delante de ti. Aun cuando Dios en el Antiguo Testamento había prohibido la hechicería y la magia, me hubiera gustado haber visto un Simón diciendo: quiero cambiar mi vida, quiero ser diferente. Pero ¿no será a veces que el orgullo nos consume y decimos: yo no estoy bien, yo no estoy mal? Es el esposo que me tocó, o es esos hijos malos, ¿verdad?, que me tocaron, o es la vida me hizo así, o es la suerte que me tocó, y bueno, yo no soy malo. Me gustaría ver la segunda parte de Simón, pero nadie la sabe. Pero yo creo que sí te puedo decir algo: es que tú y yo sí podemos arrepentirnos todavía y hacer cambios en nuestra vida hoy en día, porque todavía estamos en tiempo. No tenemos que pensar en qué hizo Simón, no tenemos que pensar qué debió de haber hecho. Yo más bien tengo que pensar qué tengo que hacer yo, ¿sí o no? ¿Qué cambios tengo que hacer yo para ser apto y acepto para el reino de Dios? ¿Qué te parece si oramos? Yo te invito a cerrar tus ojos mientras Chuy canta algo.